pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear al mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos. Por el amor y determinó, porque así lo quiso, que no por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que nos hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros los que ya antes estábamos en Cristo, en Él, también ustedes, después de escuchar las palabras de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo, prometido. En este Espíritu es la garantía de nuestra herencia
mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya. 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 Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestra mente para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran ni nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar este lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban los demonios, según con aceite a los enfermos, y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Bien. Hoy el Evangelio nos habla la fortaleza para disminuir el mal. Día con día, a través de la palabra de Dios, se va erradicando el mal. Hay que ir disminuyendo ciertas actitudes que el ser humano seguimos poseyendo. Seguimos cayendo por la tentación del mal. A veces le damos más por las malas intenciones. Sin embargo, Dios, en este ambiente principal de todos los cristianos, expresa el Evangelio. El Señor nos proporciona lo más importante, que es escuchar su palabra. Pero no es únicamente escuchar su palabra y nada más. Y ahora sí, ya el próximo domingo, y aquí estoy todos los domingos y escucho su palabra. Pero de la palabra de Dios cabe señalar que hay una fuerza, hay una sabiduría que Dios nos va dando. Pero ¿cómo va a llegar esa sabiduría en nosotros si no se la pedimos? Si nosotros le pedimos: Señor, quiero ser bueno, quiero ser buena, perdóname por mis fallas, por mis errores, y yo a Él le estoy pidiendo. Y sigo igual, no soy bien piriche, y sigo igual, y nada ha mejorado en nuestra persona. ¿Sí? El reino de Dios tiene que mejorar. Y no es porque Dios no nos dé la fuerza, Él nos las da, pero nosotros tenemos que saberlo entender y aplicarlo. Tenemos que hacer compromisos. Para ejercer y para disminuir el mal hay que luchar a fuerza del bien para poder vencer el mal. Pero como un mal y otro mal van a ayudarse, los dos van por el mismo camino. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo a la fuerza del bien para poder disminuir por lo menos un poco el mal. ¿Cuáles son esos males que hay en el ser humano? ¿Cuáles son esas intenciones tan malas que hay en nosotros? La actitud, por ejemplo, Jesucristo nos señala la actitud. Nuestra actitud tiene que ser transformada. Nos tenemos que convertir, sabernos comportar, saberle decir al Señor sí, pero un sí de verdad. No un sí superficial, es decir, no un sí por fuera, sino un sí de acá adentro. Si nosotros amamos a Jesucristo, pues necesitamos demostrárselo. No nomás con puras palabras vamos a arreglarlo todo.
El reino de Dios se construye o se reconstruye con nuestro arrepentimiento, con nuestra convención, de que estamos convencidos, de que queremos mejorías para nuestra comunidad, para nuestra capilla, etc. Y este mensaje va para todas las capillas de nuestro Coyuca y del mundo entero, de parroquias, de capillas y todo. Entonces, ahí está, es importante, el maligno se hace presente. El maligno quiere, como su nombre lo dice, quiere destruir lo que está, lo que empieza a construirse, quiere apagarlo, quiere ahogarlo, quiere que nadie se interese por las cosas de Dios. Y que mira que lo ha logrado en algunas cosas, sí, lo ha logrado el mal, pero no del todo. Aparentemente vemos que el mal es el que está triunfando. Pero no nos equivoquemos. Quien triunfa es la justicia de Dios. Ahora bien, ¿qué entendemos por la palabra justicia? Quiero preguntar a ustedes, porque Dios nos habla en la Biblia de la justicia. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué quiere decir que Dios hará justicia? ¿O qué es en sí justicia? A ver, hermanos, échenle pluma. A ver, ¿qué es justicia desde el punto de vista de Dios? A ver, en este mundo prolifera la injusticia, la mentira, totalmente, que son consecuencia del mal y de otro. Otros nos invitan a cometamos injusticia, que seamos mentirosos, ¿sí? Otros nos incitan. Y bien que le creemos al mal y les demos caso. Hay que dividirse, hay que esto, que el otro, hablábamos mal del otro y hago mi grupito y me divido. Y bien que le hago caso. Me uno. Y cuando se trata de Dios, de su justicia, nos sacude las telarañas. No nos gusta que Jesús nos hable con la verdad y con la claridad. La palabra de Dios no va a ser pasiva, porque si es pasiva no tiene sentido. La palabra de Dios es transparente, es clara, ¿sí? Tiene una gran luz. Esa es la transparencia de Jesucristo en su palabra. Y con muchas veces estamos acostumbrados a que no nos hablen de ciertas cosas que son claras. Jesucristo es muy claro en todo lo que Él dice. Y no vamos a desviar su palabra en otro sentido. No únicamente voy a estar dando un consejito, un consejo y ya. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, haciéndose un hábito sin ninguna forma, sin ningún fruto. Tenemos que dar frutos en razón a la palabra de Dios. Y muchas veces pues no nos parece lo que Jesús nos dice. No nos parece. Pues está en la Biblia. Yo en las redes sociales presento la Biblia. Aquí está la Biblia, lo que yo estoy leyendo, predicando. Pero también hablo con claridad. Hablo muy claro. Porque no podemos hablar de otra manera. Tenemos que hablar en la claridad de Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué estamos en este mundo? ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué estamos los domingos? Acudimos con alegría, con esperanza a escuchar a Dios. ¿Por qué? Pues me podrían decir. Que nos nace. ¿Mande? Nos nace la voluntad. Muy bien. Porque Dios nos ama. Dios nos ama y pues también nosotros lo amamos. Sí, Porque también. no podemos decir que nomás nos ama y nosotros nada, ¿verdad? Sí. Sabemos que sí. Ahí me estoy despedazando por él o por ella y nada de nada. Esto pasa como en la pareja, ¿no? Que nomás a la mujer ama y él no. Eso es injusto. Y ese que no importa que se muera. Si Dios nos ama, correspondemos a ese amor. ¿Vale? No le puedo decir ya no te quiero cuando le decimos a nuestra pareja, fíjate que ya no te quiero. Ahí nos vemos, ya no te quiero. Y primero le dije que te amo, te prometo las sol y las estrellas y todo. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y más al rato ya no la quiero.
¿O no lo quiere? ¿Sí? Jesús envió a sus discípulos a predicar la conversión. Ellos hacían un llamado a la gente, ¿sí? Para que volvieran su mente y su corazón. ¿A quién? Hacia Dios. Es necesario que siempre tengamos en mente que estamos en la tierra para conocer y amar a Dios. Para eso estamos. Para eso estamos en este mundo. Para eso Dios nos dio vida, sopló con una gran fuerza y nos dio vida para que le sirvamos. No para que estemos nomás ahí perezosos en hacer nada. Dios nos puso en este mundo para trabajar, para colaborar con su reino, para colaborar con su iglesia. Y esa es la voluntad de Dios. Para conocer mejor a Dios, tenemos que acercarnos a las Sagradas Escrituras, al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? A lo que han dicho los santos. Si no conocemos más a Dios, pues entonces ¿cómo? ¿Cómo voy a hablar de alguien que yo no conozco? ¿Cómo voy a hablar de alguien que yo ni siquiera ni conozco? Yo no puedo decir nada. Sin embargo, si yo conozco a Dios, lo estoy conociendo a través de su palabra, voy a dar una testificación de que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es amor, que Jesucristo quiere que nos conviertamos. Y debemos servir en las personas sencillas, servir a los enfermos, aportar una caridad a los demás. Que se nos duele tantito el codo, no queremos soltar, porque el que lo necesita. Yo no más quiero ir para acá y nada para allá. Yo debo de compartir con el que lo necesita. Esa es la caridad y eso es lo que Jesucristo nos enseña a practicar las obras de misericordia. ¿Sí? Entonces, la caridad, es muy importante eso, entenderlo, es colaborar con nuestra capilla. Es nuestra casa. Es Dios y Dios es el dueño de esto y de todo. Es dueño Dios. Y sin Dios, ¿qué pasaría con nosotros? Pues no fuéramos nada, nada absolutamente sin Él. Pero gracias a Dios que nos bendice, aunque nosotros no somos caritativos, aunque nosotros le fallamos, Él nos está demostrando lo contrario, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, lo está haciendo, porque Dios es amor. Y si nosotros lo amamos, pues vamos a hacer lo mismo. O sea, es que aquel no colabora, es aquel que no es generoso, pues yo le voy a demostrar lo contrario. Pues él a mí no me ayuda, yo tampoco. Rencoroso luego, resentido. Tenemos que demostrar lo contrario. Si no, ¿cómo nos vamos a salvar? Sin embargo, Dios nos bendice y bendice. Les voy a hacer una pregunta y por favor contesten. ¿Dios nada más bendice a los buenos? También a los malos. Sí, también a los malos. Dice, recen por ellos, recen por aquellos que los injurian, que hablan horrores de ustedes, recen por ellos. Amen a sus enemigos. Yo ya no le hablo, nomás de repente ya no. Es que estaba hablando de mí, al contrario. Tú dale la mano y demuéstrale que amas a Cristo. Solamente que no ames a Cristo, vas a comportarte quizás peor o menos. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que tenemos que aprender. ¿Sí? Hacer el bien, porque el mal está en nosotros. Cuando no queremos hacer caridad, es un mal. Yo no quiero, soy egoísta, soy mezquino. Yo quiero nada más acumular para mi persona riquezas, nada más yo. Pero no pienso en el otro. No pienso que el otro también sufre. No pensamos que quizás aquel niño o aquella familia no tiene para comer, que son demasiado pobres. Hay de pobres a pobres y hay de ricos a ricos. Y eso es bien importante entender que esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es nada más puro rezar. Y puro rezar y rezar y rezar.
y nada de nada. Rezando y con el mazo pegando. Tenemos que actuar, tenemos que interesarnos por las cosas de Dios. No puede ser posible que estemos dormidos en la fe. Como que estamos dormidos, no oigo nada, no. O no quiero oír. Más bien, porque que no nos conviene escuchar la verdad. ¿Verdad? Entonces ahí está lo que Jesús hoy nos está diciendo. ¿Cómo vamos a disminuir el mal? Él nos dio fuerza para combatir al mal. Y el mal está precisamente en nosotros mismos. Es decir, que dio poder sobre los espíritus inmundos. Los apóstoles dio poder sobre los espíritus inmundos. ¿Y quiénes son los espíritus inmundos? La mentira, la ambición, el egoísmo, la maldad. Esos son los espíritus inmundos, sucios. Y Dios quiere limpiar entre nosotros esa suciedad que hay, esa inmundicia que hay en nuestra vida. Hay que limpiarla. Llenos de orgullo, llenos de soberbia. Eso nos cierra el reinado de los cielos. ¿Cómo vamos a construir en nosotros el amor de Cristo si no lo aplicamos en nuestra vida misma? Tenemos que empezar por nosotros mismos para poder construir en el otro. Si no, no es un testimonio que únicamente yo no construyo en mí. Pero yo quiero que aquella persona cambie. Le señalo errores. Pero no me fijo en los nuestros, en mis errores. ¿Sí? Nos fijamos en la viga que lleva en su ojo, pero en la tuya no te fijas. Y dice Jesucristo, hipócrita. Sácate primero la viga que llevas en tu ojo y después sacas la viga que lleva en el ojo de tu hermano. Dice nuestro Señor. Eso es muy claro, aunque a veces nos cae como agua fría. Sí, no nos parece. Pero esa es la claridad del Señor. Sí. Entonces ahí está lo que tenemos que decir. Somos espíritus inmundos por nuestra actitud. Por eso Dios nos da poder a través de su palabra que arranquemos esa inmundicia de nosotros para ser buenos, para ser generosos. ¿Vale? Entonces ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.